Buenas tardes, bienvenidos al Factor Energético. Estamos con Rosanetti Varios, coordinadora de energía de la candidata Xóchitl Gálvez y de la coalición Fuerza y Corazón por México. ¿Cómo está, Rosanetti? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy contenta, muy agradecida con ustedes por su amable invitación para compartir con ustedes y su auditorio los cuáles son los ejes de la política energética de Xóchitl Gálvez. Sí, muchas gracias. Pues bien, estamos aquí, Ileana Chávez, editora de Factor Energético, Pablo López Arabia, coordinador de eventos especiales y profesor investigador de la Universidad de Chapingo, y su servidor Pedro Mentado. Y bueno, pues el tema es la propuesta de la candidata Xóchitl Gálvez en materia del Así sector es. energético. Pues bien, hoy en la contienda electoral está en la mesa dos proyectos para el sector energético, digamos 2024-2030. El modelo actual de la continuidad y el nuevo modelo de la coalición Fuerza y Corazón por México. Todo en un entorno de reacomodo geopolítico, mundial, energético, el nearshoring, el bono demográfico, el cambio climático, una revolución tecnológica y, en fin, una serie de elementos que de alguna manera aderezan esta contienda electoral. Pues bien, Rosanetti, un favor, si nos pudiera decir cuáles son los puntos claves de este nuevo modelo que está proponiendo la coalición Fuerza y Corazón por México en materia de energía, donde pues de alguna manera los puntos claves es tener energía suficiente, limpia y barata. Si me hace favor. Claro, con muchísimo gusto, Pedro. Pues lo dices muy bien. El proyecto de energía de Xóchitl Gálvez busca cuidar la salud de los mexicanos, busca mejorar el bolsillo de los mexicanos. Y sobre todo, yo te diría, esto lo hace volteando al futuro, entendiendo el contexto actual que mencionabas muy bien. El mundo vive, ya lo estamos viviendo todos los días, las consecuencias de una crisis climática grave. Particularmente México es muy susceptible a esta crisis. La ciencia calcula, digamos, que en México todas las circunstancias que ya digamos, en las que nos movemos como país en términos medioambientales, equivalen a que nuestra temperatura promedio aumentó 1.7 grados. Es decir, México está ya por arriba de ese nivel máximo que marca la ciencia de 1.5, y la evidencia pues es este calor que estamos viviendo, Estamos viviendo, sí, claro. la sequía gravísima, los fenómenos extraordinarios como fue el de Otis, el verano pasado, que fue el verano boreal de mayor temperatura en la historia del mundo, digamos, desde que se tiene medición, tuvo el punto más caliente de todo el planeta Tierra en México, en el Pinacate, en Sonora. Entonces, lo pongo como como elementos que demuestran lo extraordinariamente vulnerables que somos en este país respecto a la crisis climática. Es por esa razón que la apuesta que hizo el gobierno actual al pasado, a los hidrocarburos, no se explica de ninguna forma. El planteamiento que hace Xóchitl, insisto, es mirando hacia el futuro. Y esto se va a basar en 5 ejes fundamentales. ¿Cómo vamos a poder tener energía suficiente, limpia y de menor costo? Basados en 5 ejes. El primero de todos es regresar a la transición energética, acelerar la transición energética, porque este sexenio nos hemos retrasado de una manera muy importante. El segundo eje, ahorita entramos en detalles. Sí. El segundo eje es modernizar a las empresas del Estado, a Pemex y a CFE, a quienes este gobierno obligó, yo diría particularmente estas dos empresas las obligó a regresar al siglo XX. El tercer eje es desarrollar infraestructura de una manera responsable y estratégica, con una participación conjunta del Estado y la iniciativa privada, conforme lo marca la ley y la Constitución. Y este desarrollo de infraestructura estaría regulado, conforme lo marca la ley, por
los reguladores autónomos que representan para Xóchitl Gálvez la única posibilidad de tener rectoría del Estado de largo plazo. El cuarto eje es una colaboración estrecha con los gobiernos de los estados y municipios. ¿Por qué? Porque cada estado tiene una característica distinta en términos de energía. Tienen problemáticas distintas y posibilidades de solución distinta. Entonces, de manera contraria a lo que plantea, a lo que hizo este gobierno y que plantea la candidata de mantener un control desde el centro, el control total, Xóchitl pretende reforzar el federalismo, reforzar la democracia y plantea entonces una colaboración estrecha con estados y municipios. Y Sí, el quinto eje es la alineación de la política energética a la política social. ¿Cómo se va a hacer esto? Con la participación de la iniciativa privada en procesos tales como rondas petroleras o subastas eléctricas. La intención que se tiene es la de establecer aportaciones obligatorias a los fondos de energía que hoy ya existen, no hace falta crear ninguno, hoy ya existen, y estas aportaciones van a permitir el financiamiento de programas sociales específicos, que son, por un lado, el apoyo a pymes y mipymes, y por otro lado, el desarrollo de proyectos específicos sociales para comunidades que menos tienen. El objetivo, vamos a decirlo así, material puesto por Xóchitl en la mesa es de 2 millones de techos solares. La combinación de esto entonces nos va a permitir, por un lado, insertarnos en el siglo XXI, es decir, regresar a la conversación internacional, consolidar oportunidades como el nearshoring, al tener un sector energético moderno y limpio. Nos va a permitir disminuir las pérdidas salvajes que hemos tenido en esta administración a través de nuestras dos empresas del Estado. Entre las dos, y ahorita damos detalles, nos ha costado a los mexicanos 2.5 billones de pesos, 10% del PIB invertidos en las empresas del Estado, y a cambio de ello, lo único que tenemos es insuficiente energía eléctrica, cortes de suministro eléctrico, imposibilidad de aprovechar, de atraer las inversiones que vienen del nearshoring, digamos, una producción de gasolina y diésel sin cumplir en normas ambientales, con emisiones, digamos, que rebasan los límites más elementales de seguridad, un crecimiento en los accidentes en las instalaciones de petróleos mexicanos. Y pues definitivamente esto implica, no podemos seguir así. Yo te diría con esto, la idea entonces es modificar en los términos que acabo de plantear todos estos conceptos, y de esa manera confiamos que México podrá ofrecer a todos los mexicanos, particularmente los que no tienen, menos tienen, energía suficiente, limpia y barata. sí. Sí, Rosanetti. Pues mire, Rosanetti, usted tiene pues ya muchos años en este sector, incluso Sí, yo la llegué a entrevistar cuando estaba en la Secretaría de Energía sí, en el periodo anterior. sí, Y los momentos y los tiempos y las condiciones han cambiado, sin duda. sin duda. Pero hoy México está junto al mayor productor de petróleo y gas del mundo, que es Estados Unidos. Sí, Y también es una de las mayores economías conocidas e importantes de materias primas, sí, energía y bueno, toda esta relocalización que se está así dando. es. Entonces, esta transición energética donde hablamos de energía renovable, electromovilidad, nuevas Ujú, tecnologías, esto sí, de la intensidad energética que tiene que ver mucho con las eficiencias, exactamente. biocombustibles y toda esta propuesta, Sí, digamos, México, ¿por dónde tendría que empezar? Porque digo, son muchas cosas, claro. pero creo que tenemos que también voltear hacia adentro. No somos Europa, Europa no tiene gas, no tiene petróleo. México Sí, tiene un poco de gas, un poco de petróleo, está en sí, declinación, pero sí, finalmente tenemos otra realidad y otros contextos. sin ¿Por duda. dónde tendríamos que enfocar con mayor Claro, fuerza y por dónde empezar, ¿no? Todo este tema de con la mucho atención. Sin gusto. duda que es muy importante. Claro que sí. Me parece que a ver, yo defino así la situación de Pemex. No hay ningún problema más grande en términos de finanzas públicas
que la terrible y muy preocupante situación de Petróleos Mexicanos. Hoy Petróleos Mexicanos es una empresa que ya no le paga a nadie, ya no le paga a sus acreedores financieros, somos nosotros los mexicanos los que estamos pagando los vencimientos de deuda, Sí. no le paga a sus proveedores y esto es algo absolutamente insostenible, no le paga a proveedores y por lo tanto está digamos, me parece que la mayor parte de la gente se imagina que Pemex es una empresa que ahí está directamente con sus empleados extrayendo petróleo y no es así. Pemex es una empresa que es como cualquier petrolera, así funcionan las petroleras. A lo que se dedican es a contratar a terceros que hagan una serie de servicios para extraer el petróleo. Por lo tanto, el que Pemex no pague estos contratos, vamos, es un riesgo extraordinario, brutal, porque no puede sostener la producción. Y no puede pagar estos contratos porque este gobierno, en una necedad y una irresponsabilidad tremenda, puso a Pemex a refinar nuestro crudo, el crudo que producimos, sin importarle que por cada barril de petróleo se produce un 30% de combustóleo. Esto es que las refinerías no pueden procesar el petróleo que producimos y al generar combustóleo, lo único que tenemos son pérdidas porque el combustóleo tiene un valor inferior al del crudo. Entonces, es absolutamente ilógico estar produciendo. De hecho, producimos más combustóleo que gasolina. Si Pemex sigue perdiendo dinero, no hay forma de esperar que pueda hacer, que le pueda pagar a sus proveedores y que pueda hacerse cargo de sus obligaciones financieras. No hay forma de esperar eso. Entonces, el planteamiento de Xóchitl Gálvez es inmediatamente, yo puedo definir a Pemex así, es un enfermo grave en coma que trae respiración artificial y que tiene hemorragia. ¿Por dónde empiezas a tratar a ese enfermo? Desde mi punto de vista no hay duda, hay que parar la hemorragia porque se muere. Entonces, la hemorragia son las refinerías. Las refinerías al cierre de la administración anterior estaban en equilibrio. La verdad es que las refinerías es difícil que ganen dinero, muy, muy difícil, pero estaban en equilibrio. Es decir, no perdían dinero. Y una forma, hay varias formas de conseguir esto, digamos, es una combinación de decisiones. La ideal es que las refinerías puedan procesar el crudo que ingresan. Y esto se logra de dos formas, digamos una de dos. O le das el crudo adecuado, que es un crudo más ligero que el que hoy tenemos, o le pones equipos que puedan procesar un crudo pesado. Nada más que esos equipos que se llaman coquizadoras son extraordinariamente caros, extraordinariamente caros. Y digo, estamos hablando de varios miles de millones de dólares cada equipo y además pues llevan años su instalación. Claro. Entonces, pensar que es buena idea que México, los mexicanos, sigamos invirtiendo en petróleo para que Pemex pueda producir la gasolina, cuando ahorita te platico qué pensamos hacer para que México ya no consuma tanta gasolina, en el mundo está ocurriendo, pues no tiene sentido. Entonces, tienes ahí la oportunidad, por un lado, de alimentar a tus refinerías con un petróleo más adecuado. Esto es mandar el petróleo pesado que producimos al extranjero e intercambiarlo por un petróleo más ligero que nuestras refinerías puedan procesar. Entonces eso te permite ir disminuyendo las pérdidas. Habría que encontrar el punto de equilibrio adecuado, es decir, este asunto de vamos a usar las refinerías al 80%. ¿Por qué? Porque sí, pues no tiene sentido. Hay que analizar cuál es el punto de equilibrio para que nuestras refinerías no pierdan. Hay que revisar con lupa si se les está dando o no mantenimiento. La verdad es que sabemos que no, porque si se les estuviera dando mantenimiento, no estarían
generando todos esos gases de efecto invernadero que estamos viendo en varios lados. Bueno, entonces, emergencia, tienes que atender eso y reducir a la máxima velocidad posible las emisiones de metano que está haciendo Pemex, sobre todo en el área de exploración y producción. Esa es la emergencia. Después tienes que, digamos, o al mismo tiempo, te estoy hablando de hidrocarburos. Ahora, ¿cuál sería la emergencia en electricidad? La emergencia es la transmisión. No tenemos transmisión y sin transmisión no podemos crecer. Entonces ahí sí necesitas hacer, primero entrar, ganar y entrar a revisar cómo están diferentes cosas. Por ejemplo, no quiero antes de brincar electricidad, por ejemplo, Dos Bocas. ¿Cuál es el verdadero estado de Dos Bocas? ¿Qué le falta a Dos Bocas? En principio, que parece ser así con la información, poquísima, es que no hay información oficial que consultar, con lo que se sabe. Se sabe que Dos Bocas no tiene gas natural que la alimente. Eso es algo gravísimo. Se sabe que no tiene la planta de cogeneración eléctrica que requiere necesariamente para operar. Eso es algo ultra grave. Se sabe muy bien que no está interconectado al Sistema Nacional de Refinación, es decir, que no tiene forma de sacar los productos terminados para ser distribuidos. Eso es algo ultra grave. Lo que no se sabe bien es hacia adentro de la refinería qué equipos ya están terminados, cuáles no, y si ya está, definitivamente no parece estar ya completamente interconectada. No se han llevado a cabo ni siquiera las pruebas que permitan demostrar que sería una refinería interconectada que, digamos, que una vez interconectada pueda operar, solamente para poner los ejemplos de todo lo que no sabemos y hay que saber para tomar decisiones. Claro. Ahora sí vamos a electricidad. ¿Cuál es la emergencia? ¿No hay transmisión? No hay. La CFE está por ahí, sabemos muy bien, los procesos más o menos han sido públicos. Está detonando el desarrollo de una serie de líneas de transmisión en el norte del país, sobre todo, que sirven o van a servir para evacuar la energía de sus plantas. ¿Cuáles plantas? Las 12 que mandó a hacer, por cierto, de manera opaca, sin cumplir la ley, sin concurso. Y pues bueno, esencialmente esas son las 12 plantas sobre las cuales está ocupado en darle salida a la energía. Pero México necesita energía renovable. Entonces, ¿cómo hacer para tener energía renovable? Hay dos vías. Una, y las dos las queremos cubrir. Una son las subastas, retomar las subastas de largo plazo. Para esto necesitas entrar, sentarte con el SENACE, revisar, digamos, la configuración actual. Hoy el SENACE nos dio a conocer que el margen de reserva bajó al 3%. O sea, ya se acabó. Y apenas estamos en mayo, ¿no? Entonces, no puedes pensar en tener nueva generación si no tienes transmisión. Pero entonces, bueno, tienes que planear conjuntamente, ir revisando regionalmente qué región, por ejemplo, es muy claro, Sonora, el mismo noreste, pues en Nuevo León, tienen exceso de generación, pero no tienen transmisión para poder evacuar. Entonces, tienes que tener este diagnóstico bien claro y ver digamos, qué sería lo más rápido que puedes hacer, porque las líneas de transmisión tardan años. Claro, claro. Una opción es revisar qué áreas te aguantan, digamos, te soportan, digamos, la presencia de almacenamiento sistémico. Eso puede ser una solución en algunas regiones. También el repotenciación de las líneas actuales, es decir, no necesariamente construir una nueva línea, sino repotenciar la que ya tienes, porque eso te evita todo el tema del derecho de vía y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, una línea para tener más energía renovable son las subastas de largo plazo y la otra, los permisos. En la medida en que tú retomes el régimen de permisos y que la gente pueda llevarse su permiso sin mayor problema que cumplir requisitos, pues eso va a permitir también que cada quien se vaya resolviendo la vida, retomar el mercado, retomar el registro o las autorizaciones para nuevos generadores,
que puedan dar suministro, sobre todo estoy pensando en suministro calificado, ¿no? En fin, esta combinación de participantes en el mercado, me parece a mí que eso va a ir solucionando el tema, pero, ojo, si no te puedes interconectar porque no hay líneas, pues entonces es inútil. Entonces, ¿cuál es la emergencia en electricidad? La emergencia en electricidad es transmisión y toda, digamos, con todo lo que esto implica con las estaciones de subestación, con las subestaciones, quise decir, que también hace falta desarrollar. Entonces, ¿qué necesitamos? Concentrarnos ahí, resolver esos cuellos de botella, esos congestionamientos tan importantes. Eh, y otra cosa, una línea, digamos, de acción importantísima para Xochitl, que también tiene que hacerse al mismo tiempo, es el desarrollo de estos programas que mencionaba de techos solares, es decir, a través de la generación Generación distribuida distribuida. creemos que puede haber puede aumentar la penetración de una manera importante en materia de generación limpia, uno, dos, en el siglo XXI, esta electrificación, digamos, que el mundo debe ir teniendo, lo que te va a provocar es una mayor demanda en las zonas de distribución, más, más que a la tradicional de la planta de generación gigantesca, lejos, que requiere una línea de transmisión. Claro. Entonces, la distribución es un área de oportunidad monstruosa para CPE, porque tenemos que disminuir las pérdidas. Como dice un querido colega de la Mesa de Energía, Fernando Sendejas, es el huachicol eléctrico, ¿no? Sí. Las pérdidas de CFE. Si CFE invierte donde debe invertir, pues yo te diría, otra vez, en la hemorragia. ¿Cuál es su hemorragia? Pues el robo de electricidad. Entonces hay que invertir en equipos en tecnología Sí, para evitar que esto ocurra, ¿no? Entonces, te decía, entonces, regresando a la generación distribuida, se tendrán estos programas específicos de apoyos a pymes y MIPYMES, se tendrán programas sociales específicos y eh, el Xochitl estaría buscando crear una nueva figura, requiere modificación legal, llamada generador exento. mm, Este generador exento podría tener entonces capacidad instalada de hasta 10 megawatts sin tener que pedir un permiso, pero sí, por supuesto, algún tipo de registro y sin duda control técnico. Entonces, el cumplimiento al código de red, pues es algo que también hay que resolver de manera inmediata, ¿no? claro, claro. Estimado Pablo, ¿algún comentario? Pues es muy interesante la manera en que Rosanetti nos plantea estos 5 elementos que conforman el plan de la visión energética de Xochitl. Y pues a mí me gustaría ya entrar en algunos detalles que cuando empezamos a ver, sobre todo en el debate, cuando dijeron pues hay que transformar a Pemex Sí, por el hueco fiscal que nos deja. Pues así no es es. un tema nuevo, en realidad es un tema que tenemos ya de mucho tiempo atrás. La gente que sigue el sector, pues hemos dicho, pues ese hueco sigue siendo persistente, sobre todo Ujú. cuando vemos el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, pues cuando Sí. sumamos precisamente a Pemex y CFE, pues nos deja ese huecote que pues Ujú, siempre representa más o menos cada año alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Así que es un tema que está ahí constante y ujú. exactamente ese es el punto que me gustaría platicar contigo, Rosanetti. Sí, ¿Cómo hacer esa reestructura de Pemex? Lo que claro. le queda mucho, eh, hay muchas posiciones. Yo te comento una que en particular yo en algún momento comenté, que es tener un Pemex 2.0, que es hacer lo que hizo la banca a nivel global. Tenemos que limpiar los activos. Tenemos muchos pasivos laborales, traemos una deuda muy grande, traemos también pues falta de pagos a proveedores y entonces pues lo que parece irreversible es que la deuda de Pemex se tiene que volver pública. Ese es el primer tema. Precisamente la deuda pública de Pemex tarde o temprano, eres un aval, pero tarde o temprano se va a tener que absorber. Ese es un primer tema que genera un poquito de ámpula, pero en los hechos ya somos el aval de esa deuda de Pemex, es simplemente formalizarla. Ahora eso va a Mm, generar varios problemas. El segundo tema es cómo queremos un Pemex donde pues esos activos que son más rentables serían la nueva empresa
que tendría fundamentalmente, por lo que entendimos en el debate, que tendría exploración, refinación, sería algo que tendríamos que reducir. ¿Dónde dejamos la petroquímica? Que también ha sido un gran tema, que la petroquímica pues la han clasificado y pues la hemos ido desarticulando. ¿Y qué papel va a tener esa posición de tener todo integrado? Es decir, lo que entiendo es que el nuevo Pemex que ustedes piensan tendría como hilo conductor la exploración, la extracción y la refinación. Hay que tratar de reconfigurarla en otro modelo que no represente un costo tan alto y que en eso no queda claro si esa empresa 2.0 de Pemex estaría Pemex perdón, CFE dando servicios de electricidad en un nuevo ente solo o CFE también como un ente separado. Es decir, eso me gustaría saber cómo lo están pensando, dos entes que se modernicen CFE y Pemex o un solo ente que nos dé todas las áreas de energía, energías limpias, que nos dé también fibra óptica. Es decir, me gustaría saber cuál es ese modelo que están pensando de un Pemex reestructurado. Hay que crear Claro. ese nuevo ente y qué características tendría ese ente, entendiendo que va a tener implicaciones desde el punto de vista fiscal, pero me parece que no podemos avanzar en los demás puntos porque así como han dicho que nos debemos de ligar al nearshoring, pues esa infraestructura no va a llegar si el Estado no tiene recursos. No vamos a Claro. tener para transmisión, asociaciones si no tiene recursos. Entonces tenemos que partir de primero resolver el boquete que tenemos para saber después dónde vamos a canalizar los excedentes. Así que, Rosanetti, creo que no es una tarea fácil la que te pongo, pero al No, menos no, que pero nos la des una tenemos muy idea de por pensada, dónde Pablo. estaría esa idea de la empresa Claro, me Pemex encanta que me lo 2.0 que ven. preguntes, porque te aseguro que es un tema que hemos estudiado muchísimo. No es una improvisación. Lo que pasa es que ni los debates ni las participaciones públicas de la candidata pues son un foro suficiente Claro, como no hay para dar tiempo, el no hay detalle, tiempo. pero lo tenemos súper claro, súper claro. Primero recordar que el planteamiento parte de el marco constitucional y legal actual. No parece haber ninguna posibilidades de hablar de un nuevo cambio constitucional para realmente hablar de una reestructuración de fondo en materia de la gobernanza, que es donde me parece hubiera sido magnífico, hubiera sido ideal. Entonces, con el marco legal actual y manteniendo entonces la estructura que hoy tenemos, CFE por un lado y Pemex por otro, ¿no? Queremos alejarnos de las estructuras monopólicas, a diferencia de lo que quieren del otro lado. Nosotros creemos que la competencia a la que hace referencia la Constitución, digamos que aprueba la competencia en el sector energético, es el mejor modelo, acompañado por una buena rectoría del Estado, para que México resuelva sus problemas energéticos. Entonces, sin cambiar la ley, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer desde nuestro punto de vista? Como en cualquier otra empresa, en la que sea, chica, mediana o grande, particularmente en el monstruosísimo Pemex, pero aplica igual para la CFE, pues, por su importancia estratégica. Todo empieza por una buena gobernanza. Si no hay una gobernanza adecuada, como es el caso hoy, lo que sucede es esto que estamos viendo hoy. Decisiones sin ningún tipo de sentido ni económico, ni social y solamente político. Todo lo que se ha hecho este sexenio tiene por objetivo el control político de la energía como arma política, que fue muy bien, digamos, justificado a mediados del siglo XX, pero pues que hoy en el siglo XXI la tendencia es la contraria, es democratizar la energía y hacia allá queremos ir. Ahora, ¿qué hacemos entonces para no alejarme de tu pregunta, Pablo? ¿Qué hay que hacer con Pemex? Primero, darles una buena gobernanza, la mejor, la más profesional posible. ¿A qué me refiero con posible? Pues porque tienen una ley que si no la podemos cambiar, tenemos que adecuarnos a lo establecido, digamos ahí, en materia del Consejo de Administración, pero dentro de este marco, pues aplicar los principios más transparentes y eficaces para que quienes dirijan esa empresa, quienes tengan las decisiones estratégicas de esa empresa,
sean las personas más calificadas. Y las personas más calificadas son personas que tienen que saber, pues no solamente del negocio de crudo, yo te diría, pues hoy el reto energético tiene que ver con impacto al medio ambiente, con impacto social, con, sobre todo, pues con un tema de cómo hacemos a ese negocio rentable, no podemos seguir perdiendo. Entonces, primero que nada, la gobernanza, definir quiénes serían las y los consejeros y las y los directivos en Petróleos Mexicanos. Número 1. Número 2, esta gobernanza, acompañada, por supuesto, o sea, tal y como está la ley, dice ahí que el presidente o presidenta del consejo es la persona titular de la Secretaría de Energía. Bueno, pues en ese sentido va acompañada la política energética en las decisiones estratégicas. Y la política energética busca que Pemex sea una empresa rentable y moderna. Entonces, este nuevo consejo tiene que definir el modelo de negocios adecuado. En principio, ¿qué resulta lo más, vamos a decirlo así, si quieres, hasta evidentemente razonable? El foco en extracción y producción, en donde, sin duda, dalo por hecho, necesitamos que Pemex se asocie. Necesitamos que haya farm outs para que Pemex se haga de la tecnología y el conocimiento de operación, digamos, que necesita. Insisto, no hay que olvidar, todos, insisto en este tema, las empresas petroleras son fundamentalmente empresas que dan contratos, pero si tú das un contrato de servicio, que es como aquí quisieron hacerle y no salió, pues entonces no puedes compartir el riesgo, solamente te hacen el servicio y tú lo pagas, y mira dónde estamos parados hoy. ¿No? Ni mejoramos reservas, ni mejoramos producción, y ya no se le paga a nadie. Entonces, claramente lo que se hizo este sexenio está muy mal hecho. Entonces, necesitas, en serio, acompañado de este equipo directivo, definir tus farm outs. El segundo elemento, digamos, como parte, y de dónde, a ver, mejor te platico la parte operativa y ahorita llegamos a la financiera. Entonces, un modelo de negocios que se concentre en E&P, que seguramente dentro de lo convencional, digamos, dentro de de las expectativas que tenemos hoy en materia de transición energética, seguramente que hay mucha riqueza en el subsuelo que se puede aprovechar. Al darte un foco en exploración y producción implica necesariamente que tienes que, como Estado, continuar mandando dinero. A ver, esta administración, las aportaciones a exploración y producción en materia de inversiones de capital anduvieron por ahí de los 8 a 10 mil millones de dólares al año, ¿no? Claramente es insuficiente, pero hay que tomar en cuenta que las finanzas públicas van a quedar sumamente lastimadas. Entonces, pensar que se vayan a poder mantener esos 10 mil millones de dólares al año me parece razonable, pero no alcanza. Entonces, por eso necesitas llamar a rondas y necesitas impulsar los farm outs. Necesitas que Pemex monetice muchos de los campos que hoy no atiende, que ahí los tiene y que seguramente tienen riqueza. Hay que monetizar para empezar a pagar tus deudas. Yo estoy convencida que en la medida que puedes eso, puedes empezar a pagar muy rápido y retomar un círculo virtuoso, porque necesitas a tus proveedores, o sea, ahí sí no hay duda. Este foco en E&P te deja al downstream, vamos a manejarlo así, al downstream, en un lugar donde sí tienes que ser mucho más exigente, porque los rendimientos son muy pocos, de que en donde puedes, a ver si te alcanza. Yo te aseguro que dinero va a haber muy poquito. O sea, no ha sido suficiente en esta administración donde se tomaron decisiones tan insensatas, digamos, en términos económicos, que las refinerías no fueron modernizadas en realidad. Ni siquiera, insisto, ni siquiera tienen mantenimiento, pues no, nomás hay que ver cómo están operando. Entonces necesitas, antes que nada,
darles mantenimiento, antes que nada. Y para darles mantenimiento en serio, pues necesitas seguramente, digamos, tener un paro programado para entrar y dejarla que opere lo mejor posible. Entonces, me parece que ahí hay unas oportunidades extraordinarias para Petróleos Mexicanos de buscar asociaciones para ir definiendo con el primero. Ojo, la candidata anunció el cierre de 2 refinerías. Esta es una decisión que nos sigue pareciendo razonable en esta lógica de el downstream no es el negocio atractivo para Pemex y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que México consuma menos gasolina y diésel. ¿Cómo? A través de la electromovilidad. Ahorita les platico más o menos cómo. Pero entonces, sería incongruente, insensato, hacer lo que dice Claudia que va a hacer. Claudia dice, voy a impulsar la electromovilidad, pero también le voy a meter a la refinación. No, pues es que no se puede chiflar y comer pinole. O le apuestas a la electromovilidad o le apuestas a la gasolina. Y eso no quiere decir, porque ella lo justifica, es que se va a seguir usando. Sí, sí se va a seguir usando. Lo que no tiene sentido es que el Estado comprometa miles de millones de dólares más, que ya no se van a recuperar. O sea, ya tiramos un montón de dinero a esta administración como para mantener esa lógica. Entonces, si las refinerías son salvables, hay que buscarles socios, hay que hacerlo para que operen conforme, digamos, en esta lógica en donde el Estado ya no toma ese riesgo, ya no mete dinero ahí porque vamos a necesitamos vacunas, así de elemental, necesitamos vacunar a los niños, necesitamos que, en fin, recuperar las guarderías de tiempo completo, en fin, muchísimas cosas. Y las finanzas públicas van a quedar muy comprometidas. Entonces, ¿quiénes, En por ese lo... sentido, perdón que interrumpa Sí, ahí, Rosanetti, me parece muy sí, clara la explicación y sobre todo para ayudar a nuestra audiencia que no es especialista en el tema, si me permites como sintetizar un poquito todo lo que has dicho, me parece sí, fascinante porque tú nos dijiste que a final de cuentas, ¿cuál es la función de una empresa petrolera hoy día? Es administrar. Entonces, el mayor sí, problema que tenemos en Pemex hoy día y en CFE es la administración. Así que tú nos dices que la mejor manera es que aunque no haya un cambio legal que permita hacer lo que muchos esperan, ese nuevo Pemex que sea casi como la empresa petrolera noruega, ese gran fondo soberano, pues posiblemente no lo podamos hacer en el corto plazo. Como tú dices, seguramente cuando ya alguna de las candidatas que el voto les favorezca, pues tendrán un andamiaje legislativo que les pudiera profundizar más su reforma. Pero al menos lo que tú nos planteas me parece muy sensato, que es que el Consejo de Administración priorice el modelo de negocios que se quiere. Y ese modelo de negocio, tú nos lo has planteado muy claro, tiene 2 ejes, los farm outs y que tenemos que distribuir ese riesgo, porque a final de cuentas el sector petrolero es un sector de riesgo por definición. Así que sí, tenemos que hacer que tengamos mayor capacidad de extracción, que eso realmente es una parte muy desafiante, sabiendo que nuestro principal yacimiento, que es Cantarell, está en su fase de decaimiento ya durante tiempo atrás, que la producción está en los niveles más bajos, que las reservas probadas y probables están muy bajas. ¿Qué significa? Que ahí el modelo de negocios no va a ser de la noche a la mañana el poder estabilizar eso. Posiblemente ustedes lo que logren hacer es estabilizar para poder hacer que ese nuevo Pemex empiece a crecer. Y la otra, pues ahí tenemos el ejemplo de Deer Park, que es cómo hacer que realmente, pues la refinería donde tiene capital Pemex, pues pueda funcionar de manera razonable. Ahora, a mí lo que me gustaría pasar al siguiente punto, si perdón me lo permite, creo que es interesante la parte financiera y creo que ese es un desafío que posiblemente pudiera estar en un terreno más mm, complejo y por eso quiero llegar ahí. no quiero adentrar tanto en eso, sino regresar al terreno donde tú eres experta, Rosanetti, porque creo que esta parte que nos acabas de ilustrar está bastante bien. Así Quiero que llegar ahí. seguramente una Ujú, pregunta que tiene que ver seguramente con la electromovilidad. Ustedes hicieron mucho énfasis en el segundo debate de electromovilidad y también sí, hablaron de los combustibles de transición. Esos ahorita sí, quiero platicar 2 puntos que me generan un poquito de duda, sobre todo cómo está sí. el contexto internacional. Pero ya para cerrar el tema de la reestructura de Pemex y CFE, entendí claramente que ustedes no quisieran tener un ente único porque pues sería tener un monopolio muy grande, muy difícil de gestionar ese elefante y que prefieran tener
una separación que permita tener dos empresas que compitan en su modelo de negocio. Seguramente un CFE muy fuerte en la parte de transformación, distribución eléctrica, pero también de fibra óptica, que se nos olvida que es un potencial que ahí puede tener seguramente en muchos elementos. Y que Pemex se dedique seguramente a la parte de mayor generación de valor que tú ya nos los acabas de ilustrar. Entonces me parece que queda muy claro su propuesta en qué debemos de entender desde el punto de vista de Xochitl de lo que es el Pemex nuevo o el Pemex 2.0 o la transformación de estas empresas productivas del Estado. Seguramente otra de las preguntas que está y que te hacen muy insistente, Rosanetti, es, y que salió a colación en el debate, ¿qué hacer con el IEPS a gasolinas? Es un impuesto que dicen que lo volvamos un impuesto piguviano, que realmente esos recursos nos ayuden a hacer esa transición a lo que tú decías, los consejos de administración ahora también tienen que tener criterios ESG y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Es decir, el Consejo de Administración también tiene que migrar a las energías limpias. Ahora, la Agencia Internacional de Energía nos dice que deberíamos de abandonar los combustibles fósiles. La pregunta es con qué los sustituimos si no tenemos esa capacidad de acelerar las transiciones a la transición energética, a las energías limpias. Y antes de llegar a ese tema, me gustaría saber cuál es la postura de ustedes sobre el fracking, que uno pensaría que el fracking podría ser un elemento para en el corto plazo aumentar la producción. ¿Y qué hacer con el IEPS? El IEPS debería de ir a un fondo que nos permita, pues ahí financiar algunas cuestiones, o debería de ser lo que has utilizado ahorita, que es realmente un vehículo de estabilización de los precios para que no se traslade a la inflación. En realidad es lo que ha funcionado ahorita el IEPS, que es un amortiguador de los precios, yo así le llamaría. ¿Cómo piensan ustedes el IEPS de gasolinas? ¿Dónde lo visualizan? ¿Dónde lo ven? Y la segunda pregunta es, ¿el fracking dónde está en la propuesta de Xochitl? Fracking sí, fracking no. Claro, antes yo quisiera nada más no dejar de mencionar esto. Cuando tú ya tengas un buen modelo de negocio, una definición clara sobre Pemex, entonces sí ya puedes hablar de qué vamos a hacer con la deuda. Antes no, Claro, antes no. claro. Pero bueno, nada más dicho eso. El tema fiscal. A ver, Fernando Galindo, que está a cargo de la Mesa de Finanzas Públicas, que fue subsecretario de egresos en la administración pasada, es decir, una persona con una amplia experiencia hacendaria. Lo que él plantea es realmente el ajuste fiscal importante está en Pemex, en la medida en que, primero, deje de requerir esta cantidad tan tremenda de dinero por parte del Estado, pues te va a liberar un montón de ingresos. Específicamente, ¿qué hacer con el IEPS? Mira, podemos hablar de mejores prácticas internacionales y seguramente que nuestra lógica es, sí, el petróleo que México tiene debe coadyuvar a la transición energética. Y esto no necesariamente se hace a través del IEPS. Esto se puede hacer perfectamente bien a través del Fondo Mexicano del Petróleo. En la medida que tú tienes rondas y entonces le cambias la prioridad, porque hoy el Fondo Mexicano del Petróleo tiene definidas las prioridades. ¿Y cuál es la primera? Pues el gasto corriente, porque el gasto corriente siempre te come todo, ¿no? Te exige el día a día. Pero si tú logras modificar es la prioridad y establecer un porcentaje razonable, digamos, que con lo que tú puedas convivir con el financiamiento de tu operación diaria, me parece que ese sería el mejor uso posible que justifica, digamos, la necesidad de México de continuar explotando los recursos en el subsuelo, ¿no? Entonces, te lo digo como una opción, no, es decir, insisto, la lógica de la agencia no habla de IEPS, habla del impuesto, habla de impuestos en general. Entonces, coincidimos con ella, pero te digo, hay más de una manera. A nosotros nos parece que las aportaciones por eso queremos hacer rondas, perfectamente pueden colaborar a esto. Ahora bien, Claro, hay aprovechar un los vehículos que ya están. Lo que tú nos dices, aprovechamos lo que exacto, ya está. El vehículo exacto. que ya está se entiende muy bien. Exacto. Ahora bien, hay algo muy importante, Pablo. Tú decías que esta situación de Pemex tiene décadas. Y yo te diría, sí, no, nunca como ahora. Nunca como ahora. Nunca habíamos estado en una situación en donde Pemex ya
el balance de Pemex sobre finanzas públicas fuera negativo. Nunca. Es nuevo. E insostenible. Entonces a mí me parece que tenemos una oportunidad histórica en México, pero histórica de verdad, para decir, aprovechemos esto para ir sacando a Pemex de esta obligación de hacerle realmente una reforma fiscal a Pemex, para que su forma de pagar impuestos, como la tiene hoy, y derechos, ustedes lo saben, es directamente sobre los ingresos y no sobre la rentabilidad. Entonces, es el momento de aprovechar para dejar de ahorcarlo, para que efectivamente pueda, que se convierta en una empresa, digamos. Esto no va a ocurrir por decreto de la noche a la mañana, pero es, digamos, es parte de la ruta que estuve tratando de definir hace un momento cuando decía qué es lo que hay que hacer a nivel operativo. Y muy claro, creo que quedó muy claro. ¿No? Entonces, eso te puede dar en la medida en que Pemex sea efectivamente sujeto de una modificación fiscal que de alguna manera ya está ahorita, porque pues ya no nos pagues tú, que, en fin, pero pierdes y pierdes, ¿no? O sea, algunas cosas perfectamente es el momento de aceptarlo como país y decir, no, los ingresos petroleros no pueden seguir, te lo pongo así, el ingreso petrolero es variable, todo el mundo lo sabe. Entonces, un ingreso variable no tiene ninguna lógica que tú lo programes para pagar un gasto fijo, como es el gasto corriente. No tiene lógica. Y por eso cada año ahí pasa esto que tú dices. Entonces, en la medida que efectivamente consigas una reforma fiscal para Pemex, vas a estar más alineado a convertirlo en una empresa y que dependa de su Sí, me parece genial la manera en que lo planteas, porque lo que nos estás diciendo es que no pensemos solamente en el IEPS, que pensemos Exacto. en la gran estructura impositiva que tiene Pemex y que tenemos que resolver que tenga una estructura impositiva eficiente. Y a Exacto. veces eficiente no implica tener más, sino que De podemos acuerdo contigo. reducir, pero que sea más eficiente la manera en que pueda operar eso para que liberemos recursos que permita hacerla más eficiente y que genere que ese pastel sea más grande. Porque tú dices, si no tiene ingresos, no tenemos. Y la otra que nos dices es, precisamente, si retomamos las rondas, ya había un vehículo de cómo aprovechar las rondas Exacto. para fortalecer el Fondo Mexicano del Petróleo. Por eso Exacto. me parece que nos ayudas mucho con tu experiencia y con los muchos años de experiencia que tienes en el sector de clarificar estos puntos. Y seguramente, pues, me parece que la última duda que quedará ahí en el tintero, ya para pasarle la palabra a Pedro y a Ileana, es Sí. el fracking. Sí. Es un tema que sé que está ahí en el radar, sé que pues posiblemente la parte de México no es tan grande, pero es un tema que se presta siempre como el de litio, ¿no? Claro. Para ustedes, sé que pues está los daños ambientales, pero ustedes cómo Sí, lo ven, muy brevemente, ¿cómo ven claro. el fracking? ¿Fracking sí o matizado? ¿Cómo lo ven A ustedes? ver, rapidísimo te digo. Hemos sido criticados por algunos grupos ambientalistas porque no hemos planteado la prohibición de fracking a diferencia de Claudia. Yo te diría la razón por la cual, y eso es algo que alguien debería decirle a Claudia, Pemex hace fracking, no en no convencionales. Pemex hace fracking en convencionales, es decir, aplica fractura hidráulica en convencionales. Entonces, como es fundamental entender qué le pasa a Pemex antes de meter la prohibición al fracking, por eso no nos hemos metido ahí. Pero ahora sí, dicho eso, hablemos de no convencionales. En nuestro plan, te lo digo así, no están los no convencionales de ninguna manera como una prioridad, como un le vamos a hacer así. ¿Por qué? 3 elementos fundamentales. El primero, agua. Y no me refiero a la contaminación del manto freático, porque inmediatamente se te No, vienen la todos los inyección, expertos. exactamente, eso. Me refiero a la disponibilidad. Vivimos una crisis hídrica, hombre. Si el problema que tenemos, ¿cómo le vamos a hacer para que haya agua para tomar para el ser humano? Entonces, primero tenemos que resolver la crisis hídrica que traemos, que es brutal, que forma todo un capítulo en el programa de Xóchitl, que tiene que ver con desarrollo económico, incluyente, sustentable, etcétera. Queremos decisión, quieren agua, pues en fin, entonces, agua. No hay agua. No hay agua. Coahuila no tiene agua. 2, el régimen de la tierra en México. El régimen de la tierra es completamente distinto al que tiene Texas, completamente diferente. Entonces,
Pues ustedes lo saben, en México por lo menos la mitad del territorio tiene un régimen ejidal, es muchísimo más complejo, en fin, no vemos esta como explosión que cualquier amante del fracking te dice, no hombre, México puede ser Oklahoma. Pues la verdad es que no, pues no parece realmente, no me parece un escenario posible. Y el tercer elemento, pues sí, sin duda tiene que ver con todo este asunto del impacto general al medio ambiente. Es decir, es una batalla muy dura que hay que dar cuando en tu lógica, como lo estamos planteando, es el Estado quiere aprovechar los hidrocarburos que tenemos en el subsuelo esencialmente como una fuente de ingresos para financiar la transición. Entonces no tiene sentido, o sea, sí, ¿por qué no empezar por lo menos complejo, por lo convencional, que incluya aguas profundas, por cierto, porque además, pues sí parecería que las someras ya se nos acabaron, el petróleo fácil prácticamente ya se acabó en el mundo, ¿no? Entonces, no de ninguna manera es una prioridad para nosotros. Y creo que lo dices muy bien, es reconocer que Pemex ya hace el fracking en la parte convencional, es decir, sí, ustedes, pues eso, pues hay que reconocer que ya se hace, eso estará, y mientras no podamos estabilizar la producción, pues es algo que debemos de mantener. hay que Y por el cuidar, otro lado, nos dices, las no convencionales representan diferentes desafíos, como los 3 puntos que nos sí, acabas de señalar, y esos tenemos que tener una pausa, tenemos que revisarla, y no es prioritario, tenemos que atacar no lo es. otros puntos, y me parece que lo dices muy bien. Así que yo te regreso Sí. la palabra recordándole a nuestra audiencia que estamos conversando con Rosanetti Barrios, quien es la encargada de temas energéticos en la campaña de Xóchitl Gálvez, y posiblemente yo te voy a dejar en el radar algunas ideas para que ahorita Ileana te lleve a temas más de género, otros temas un poquito Claro, más amigables, pero fíjate que me llamó mucho la atención, Rosanetti, que también en el debate se hicieron, pues de tus 5 puntos que nos señalaste al inicio de la entrevista, me sí, pareció fenomenal hablar de la transición energética, que también nos hablas de la infraestructura, y ujú, creo que eso tiene que ver también con la parte que relacionas la parte energética con el compromiso social, con la sí, política social. Y creo que la última ronda que a mí me gustaría dejarte en el radar, que te la quiero hacer en una sola pregunta que está ligada en 3 ámbitos porque están ligadas. ok, Una tiene que ver que nos dicen que la electromovilidad va a ser algo irreversible, pero esa electromovilidad tiene que ver con minerales que pues son escasos y que pues en realidad hay un gran litigio en el mundo sobre quién tiene esas minerales y fundamentalmente lo tienen los chinos. Que la transición energética está en la eólica y está en la solar, pero los que producen los paneles solares y las turbinas eólicas las tienen los chinos y hay un problema sí, de que están dompeando y que están subsidiando. Y lo que México puede tener en riesgo es que si utilizamos esos paneles y esas turbinas, los Estados Unidos nos puedan poner algunas restricciones si utilizamos eso de manera masiva. Entonces, la electromovilidad tiene muchos desafíos que también están ligados con la infraestructura. Ahora nos enfrentamos que Tesla ha tenido problemas accionarios por cómo tienen sus supercargadores. La pregunta es cómo crear infraestructura precisamente para esos autos eléctricos y que realmente nos permita que un carro, no cuando salga de la agencia eléctrico, pues pierda el 50% de su valor. Todos los carros pierden valor, pero perder 50 porque no tienes dónde recargarlo y si ahora los supercargadores están cuestionados en Estados Unidos, y pues qué va a pasar en México que estamos en esa fase de transición. Y después nos dicen que esos paneles podrían ayudar mucho a la parte social. Sí, pero esa parte social lo que tenemos que saber es cómo hacemos que esos paneles también después se puedan permitir que la gente pueda ahorrar energía, cómo se puedan conectar con la cadena de distribución. Sé que son muchos temas, pero que creo que están ligados. Es decir, sí, esa migración a la transición energética, ustedes plantean 2 combustibles de transición, el gas natural, y el gas natural también representa desafíos porque está muy barato, entre comillas, el BTU, pero somos muy dependientes de traerlo de Estados Unidos. Y ya tuvimos una primera crisis donde vimos que si de pronto Estados Unidos tiene una crisis que le permita cerrar, pues somos muy dependientes del gas natural que viene de Estados Unidos. El segundo combustible que nos dicen es que le van a apostar al hidrógeno, pero el hidrógeno es un combustible que está en transición y no queda claro a gran escala. Así que, pues te lo quiero dejar en el radar porque son temas que están junto con pegado, que tienen que ver la electromovilidad con la infraestructura con la parte social, y eso tiene que ver fundamentalmente con el gran tema de la transición energética. Pero lo dejaremos para el tema de cierre y regreso con
con Pedro y con Ileana para seguir avanzando en esta entrevista interesante con Rosanetti Barris, quien es encargada de los temas de energía con Xochitl Gálvez. Adelante, Pedro. Estás en mute, Pedro. Perdón. Sí, gracias, Pablo. Y decía que a esto tendríamos que darle el peso del auto, ¿no? Que el auto eléctrico también, mientras no baje de peso, pues también por ahí es todo un reto. Ileana, si gustas, por favor. Sí, a mí me gustaría, Rosanetti, que nos platicaras un poco el enfoque que le va a dar a Xochitl, porque sin duda va a ser un sexenio de mujeres, Sin ¿no? duda. ¿Qué podemos esperar en este nuevo gobierno de mujeres en el sector energético? Claro, con mucho gusto. Mira, el eje del combate a la brecha de género es totalmente transversal en la política energética. ¿Cómo se consigue esto? Yo te diría, tienes que tener acciones afirmativas literalmente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Esto qué es? Tener mujeres profesionales en consejos de administración y direcciones de las empresas del Estado. ¿Por qué? Pues porque son las que tienen las posiciones de liderazgo y son las que, digamos, las que han retrasado más en hablar de transición energética implica hablar necesariamente de un cambio completo en la concepción del modelo. Y el modelo tradicional de oil and gas, pues es un modelo patriarcal, esa es la verdad. Entonces tienes que ir ajustando toda la cultura y para eso vas a requerir, sin duda, de mujeres en la toma de decisiones. Adicionalmente, en materia de las subastas y rondas, nuestra intención es establecer, las rondas ya las traen, pero las subastas no. Pero sí queremos meter obligaciones de contenido nacional. Y en el contenido nacional nos interesa mucho ir detonando cadenas de valor que puedan jalar a pymes y mipymes. Es parte del modelo económico de Xochitl Gálvez, el apoyo específico para México, para las pymes y mipymes de México, que son pues las que más empleo detonan en nuestro país. No, nos parece que es muy posible establecer un esquema de, vamos a decir, de puntaje que privilegie a pymes y mipymes dirigidas por mujeres. Si tú no tienes, o sea, esto es una acción afirmativa que va teniendo, ¿cómo se dice? Va en efectos en cadena. Por otro lado, en materia de los programas sociales, que a los que me refería, el darle apoyo a las comunidades para que sean capaces de apropiarse de su energía. Y como dice Pablo, bueno, así solito no resuelve nada. Si tú no tienes una comunidad que pueda efectivamente crear valor a partir de haberse apropiado de su energía, resulta que el esquema que le hayas llevado es insostenible. Se va a acabar porque todo el tiempo va a requerir de la asistencia de un gobierno que esté sosteniendo ese esquema. Entonces, ya sea que lo interconectes y que la energía se pueda vender y comprar, y esto va a ir generando, digamos, un flujo que puede servir primero para darle operación y mantenimiento al sistema, y después, pues como un pequeño ingreso que permita a esas comunidades aisladas ir desarrollando actividades empresariales propias de sus circunstancias, de sus culturas, de los recursos con los que existan. Un ejemplo es son las comunidades pesqueras en La Paz, ¿no? Entonces, digamos, esta conformación en donde las mujeres más capacitadas les aseguras una participación en la toma de decisiones, detonas cadenas de valor para ir jalando mujeres, empresas dirigidas por mujeres, y finalmente en los programas sociales, digamos, los desarrollas con una perspectiva de género. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a programas de ingenieras solares, ¿no? Dirigido específicamente a las mujeres de la comunidad para empoderarlas, incorporando, digamos, ¿cómo se dice? Su participación en toda la cadena de valor, ¿no? Que además, por cierto, pues la energía renovable y todo este desarrollo de
actividades a lo largo de las cadenas de valor, es donde se observa una mayor participación de mujeres respecto de la industria clásica del oil and gas, ¿no? Entonces, esta sería la perspectiva general. Fomentar nuevas generaciones de mujeres. ¿Comentar qué? Nuevas generaciones de mujeres Qué bueno que lo en el comentas. sector Qué energético. bueno que lo dices. En general, si queremos que México entre, vamos a decir, se haga de un lugar en la economía de la transición energética, esto implica necesariamente que tienes que conformar el capital humano, porque hoy no lo tienes. Entonces, necesitas desarrollar los perfiles técnicos que vas a ocupar. Y para eso tienes que tener un acercamiento muy cercano a la academia y a la propia industria como política pública para ir detonando el desarrollo de estas nuevas habilidades, digamos, que se van a necesitar. Y entonces sí, como tú lo dices bien, bueno, pues hay que estar incorporando acciones afirmativas para ir llamando a la conformación del nuevo capital de trabajo a más mujeres. En general, esto que tú planteas, las nuevas generaciones, yo te diría, el planteamiento de Xóchitl Gálvez en general, en términos de la administración pública, y lo dice su propuesta de jóvenes, y lo creemos firmemente en energía, lo que ella dice es, la juventud tiene un lugar asegurado en el gobierno de Xóchitl Gálvez. Nosotros en energía estamos convencidos que la única manera de cambiar el modelo energético, que como les decía, para cambiar el modelo energético implica un cambio de cultura, fundamentalmente. Entonces, necesitas tener grupos de trabajo multidisciplinarios, multigeneracionales, diversos e incluyentes. Si tú no tienes, y eso es consejos de administración, direcciones y en general en la administración pública. Si tú no sumas esas nuevas visiones, lo que vas a tener es lo que tenemos hoy, un hombre de casi 90 años dirigiendo la CFE, deteniendo el progreso de México, porque para él lo más importante es el control político del siglo XX. ¿No? Entonces, el cambio es muy profundo, efectivamente implica retos importantísimos como los que ya apuntaba Pablo en materia de minerales, y por supuesto de disponibilidad de electricidad, porque si lo que quieres es electrificar, pues entonces la demanda eléctrica se va al cielo y hay que meterle un montón de tecnología para que la eficiencia sea cada vez mayor o no vamos a acabar nunca con el problema de la crisis climática. Pero sí, qué bueno que lo mencionas, tienes toda la razón, sin duda tenemos que conformar los nuevos cuadros, digo, de esta manera, multidisciplinarios, multigeneracionales, diversos e incluyentes. Muchas gracias, Rosanet. Sí, yo Muy quisiera bien. apuntar el tema de la electromovilidad, porque es un tema que me ocupa mucho y porque les decía, yo sí noto una clara incongruencia en la propuesta de Claudia Sheinbaum, que pretende colgarse la acreditación del futuro con la transición energética, al mismo tiempo que mantiene las estructuras de poder y de gobernanza y el modelo de Pemex. O sea, algo no se cae. Pero bueno, el foco de Xóchitl Gálvez va a estar en la electromovilidad pública, porque esta nueva concepción de una economía sustentable e incluyente implica una concepción completamente distinta de las ciudades. Primero es aceptar, entender que México es un país urbano, ya lo es, y lo va a seguir siendo. Entonces, el desarrollo de ciudades tiene que modificarse respecto a lo que, o sea, ya lo que hicimos, pues claro, ¿qué les digo yo? Lo hicimos mal. Nada más hay que ver cómo está esta ciudad. Entonces tienes que tener ciudades más densas, más compactas,
con un montón de medidas, digamos, de uso y reaprovechamiento del agua, con economía circular, con árboles por todos lados, con captura de agua pluvial en las construcciones, con nuevas condiciones de aislamiento, con techo solar, en fin, con una concepción muy distinta, porque la crisis no se va a ir. O sea, si lo más que podemos hacer es tratar de controlarla, pero pensar que se va a enfriar y que vamos a regresar a los niveles de medio ambiente que teníamos antes, digamos, hace 50 años, no, eso no lo vamos a ver ninguno de nosotros, ¿eh? Entonces, tienes que tomar medidas tienes que hacer las cosas diferente. Hacer las cosas diferente, entonces, implica, sí, poner todo el incentivo para que el automóvil de uso individual sea un lujo, sea, o más que un lujo, pues sea una opción que si quieres dártela, pues bien, como ocurre en Europa, ¿no? Pero, pero, pero toda la política pública está empujando el uso del transporte masivo, eléctrico. Eso que de repente a la gente le suena así como, no, hombre, se van a tardar años. Tenemos muy estudiados ya algunos modelos que creemos se pueden replicar a nivel nacional, específicamente el vaivén de Mérida. El vaivén de Mérida se echó a andar en 3 años, extraordinariamente bien, con un modelo financiero que es ganador para el Estado, que permitió crear infraestructura de carga compartida, digamos, lo pongo así, como lo dice su project manager, Daniela Flores, es de acceso abierto. Y entonces con eso, digamos, al tiempo que estás impulsando el transporte eléctrico masivo, estás también resolviendo estos problemas del estrés de la carga, de por qué no tengo un carro eléctrico, porque ¿dónde cargo? ¿No? Lo vas resolviendo. La electromovilidad yo sí considero que es irreversible en el mundo por un tema de política, de seguridad nacional, nada más por eso. Pues, digo, yo soy una convencida de nuestra responsabilidad individual en materia de cambio climático, pero pensemos que la mayor parte de la gente no. Entonces, me parece a mí que la electromovilidad es irreversible, que ustedes lo ven, el caso, por ejemplo, de Texas, el estado petrolero por excelencia, es el estado que mayor penetración tiene en su sistema eléctrico de energía renovable, y cuando tú ves las solicitudes de interconexión a 2030, están 100% concentradas en solar y baterías. Entonces, el estado petrolero no ha dicho que va a dejar de producir petróleo, pero sí sabe que en su propio sistema tiene que dejar de usarlo por temas de seguridad. ¿Por qué? Porque dependes de un producto cuyo precio, pues de repente te lo jalonea un loco que invade Ucrania, ¿no? Entonces, hay varias razones por las cuales es conveniente irse saliendo de esa dependencia. Entonces, insisto, el foco de Xóchitl Gálvez va a estar ahí, en el transporte eléctrico, con un modelo que permita, además de hacer financiable en las 20 ciudades más importantes, casi que te diría de manera inmediata del país, el desarrollo del transporte eléctrico, te va a permitir crear una infraestructura de carga que perfectamente puede ser aprovechada por cualquier interesado. Ahora, el transporte de carga pesado se cuece aparte. El transporte de carga pesado que, ojo, pues California ya dijo que sí, y ya dijo que no va a permitir la entrada de transporte de carga a combustión interna. Entonces, pues ahí México tiene un problemón. Si no tenemos transporte de carga pesado, que vaya y venga a California, ¿qué vamos a hacer? Es un mercado importantísimo para nosotros. Entonces yo te diría, ahí es donde desde mi punto de vista se ve mucho más posible el desarrollo del hidrógeno, más que la batería a litio que utiliza el transporte eléctrico ligero. Me parece que es mucho más por ahí. ¿Cómo México podría aprovechar el hidrógeno? Una de las cosas que ha puesto Xóchitl Gálvez en la mesa es la importancia de regresar, porque estamos ausentes, a la colaboración, al diálogo
con nuestro principal, en general, internacional y muy en particular con nuestro principal socio comercial. Los Estados Unidos no se van a echar para atrás con el nearshoring, ¿eh? Gane quien gane. No, eso no va a ocurrir. Entonces, hay la posibilidad, lo ha dicho, esta idea no es mía, es de Xochitl, de que México pueda sentarse en esa mesa de conversación, digamos, que abarca toda la vecindad, no solamente el Tratado de Libre Comercio, toda la vecindad y todos los temas que hoy están totalmente concentrados en migración y fentanilo, para encontrar entonces las áreas de oportunidad. ¿A qué me refiero? Si México puede ser, si ya es, acabo de estar, estuve el viernes en Mexicali, México ya es el muro, ya lo es. Si vamos a seguir siendo el muro, pues la verdad es que hay que buscar algo a cambio. Y ese algo perfectamente podría ser el desarrollo de nuevos empleos en México, digamos, todos derivados de la relocalización, derivados de la transición energética, en donde podamos atraer al menos algunos subsidios, por ejemplo, el del hidrógeno, ¿no? Que están ofreciendo los Estados Unidos, te lo puedas atraer, puedas desarrollar aquí hubs tecnológicos. Yo no pienso en hidrógeno, yo pienso en amoníaco verde. Ahí sí está sabroso el desarrollo tecnológico que podríamos tener, evidentemente para exportación, y entonces te haces de hidrógeno, digamos, de todos, de hubs tecnológicos completamente nuevos y la posibilidad de desarrollar un montón de empleos. Pero esto tiene que ser en un esquema de colaboración con tu socio, que hay que retomar porque pues ya lo perdimos, ¿no? Entonces, el hidrógeno como salida para el desarrollo de transporte de carga pesado, México lo podría aprovechar, desde mi punto de vista, con una política energética regional para bajar subsidios y detonar aquí esos hubs, que además pues ya tienes toda una montada, digamos, una industria de automotriz gigante, como pocos países en el mundo, pues nada más hay que dar la oportunidad de que se vayan integrando, ¿no? Ya hacia lo que sigue, que es la electromovilidad, que ya está ocurriendo, por cierto, nada más que pues por cómo están las cosas, pues solamente piensan en armar aquí y mandar a exportar, ¿no? Entonces yo creo que se puede buscar que que esas cadenas de valor que ya existan se extiendan, se modernicen, se conviertan y traigan entonces las nuevas cadenas a México. Sí, la Es clave una está ultra como, simplificación, son retos importantes, pero rutas hay. claro, y como bien dices, la clave está en la cadena de valor energética. Tenemos que pensarla así, que los chinos lo han pensado muy bien y por eso ahora son los líderes en la parte de electromovilidad en automóviles con BYD y otras empresas, Sí, porque ellos, obviamente, quitaremos la discusión de los subsidios y todo ese tipo de cosas, sí, pero lo que son han podido subsidiados, sí. integrar es la cadena muy completa, porque ellos tienen los minerales, tienen la tecnología, tienen obviamente ya la producción manufacturera y obviamente también tienen esa capacidad fiscal que les permite pues apoyar a esa industria. Ahora en Sí. México tenemos que pensar que no nos pase lo que Alemania. Tiene un gran sector automotriz, pero que le ha costado la transición. Entonces, Ujú. tan es así que por eso en la parte eléctrica pues se han rezagado un poco los alemanes, pero obviamente ya traen un proyecto de movilidad importante para recuperar. Bueno, si rescato un poco las ideas, Pedro, ya para darte la Sí, palabra para la salida, pues nos dices claramente que pues la electromovilidad va a ser una electromovilidad que va a apostar mucho por la electromovilidad pública, es decir, Ujú, tenemos que pensar esa movilidad en el transporte masivo, entonces ujú. seguramente algo parecido al metro, pero en los conceptos más amplios que nos permita Sí, movilizarnos con ese concepto, con otros seguramente que se estarán generando, y también pues reconocer que el país fundamentalmente la mayor densidad estará en las zonas urbanas y eso es un desafío, pero también una exacto, oportunidad porque podemos tener distancias más cortas y podemos hacer proyectos que tengan una lógica de conectar estas ciudades de 15 minutos, que es lo que se ha planteado, que tengamos exacto. alta densidad y que podamos tener altos servicios. Ahora, lo que siempre queda de duda, si tú bien lo planteaste, es no confundir que electromovilidad significa
un ambiente más limpio, porque el problema es cómo generamos esa electricidad. Y esa electricidad, pues lo que tú nos dices es no hay que confundir que sigamos generando energía con combustibles fósiles para impulsar la electromovilidad, porque pareciera ser un contrasentido. Ahora, Sí. seguramente en una primera etapa, pues no podemos resolver eso de primera instancia, pero ustedes decían que en el 2030 esperan que el 50% de las energías sean generadas por energías limpias, y creo que gran parte tiene que ver con que la matriz energética que ustedes están pensando es que esté impulsada por la parte eólica y solar, y Sí. obviamente apoyada con otros sectores. Eso queda muy claro también. Nos dices claramente que, pues, en el caso de ustedes, pues, intentan que el combustible de transición, aunque está muy focalizado en primera instancia el gas natural porque lo traemos de un solo lugar, pues que es transitorio y que ustedes piensan que a la larga tendremos que impulsar, y por eso llaman que su gran apuesta, como tú decías, pues ni siquiera es el hidrógeno, hay otras tecnologías, pero en primera instancia el hidrógeno, que ese podría ser como el combustible conjuntamente con el del gas natural, el de transición. Posiblemente la única pregunta que yo te dejaría ya para cerrar el tema, y que nos parece que nos llevaste al otro tema, también tener muy clara la cadena de valor, que es la que ustedes dicen que es donde integrarían a la parte social, apoyar a pymes que permitan estar dentro de esa Ujú. área, y qué mejor que aprovechar el nearshoring para poder generar eso. Entonces me parece que el modelo está claro, y creo que la gente que nos escucha, nos ve y que nos va a seguir, puede entender claramente la propuesta de Xochitl. Posiblemente el último punto que te dejaría en el tintero, o si lo quieres decir brevemente, es que siempre se ha discutido qué pasa con la energía nuclear, si es limpia o no es limpia, Mm. pero Europa le ha apostado a la energía nuclear. Nosotros tenemos el tema de Laguna Verde, que pues es un tema que luego no le queremos rascar mucho, porque pues parecía ser que es un tema que está ahí, decimos existe, pero no pesa mucho, y después decimos qué hacemos con la parte de esos desechos. Es como ven ustedes la parte de la energía nuclear, que los Ujú. franceses pues no la pueden abandonar. Los alemanes quisieron abandonarla y tuvieron que hacer una pequeña pausa. Ustedes, ese tema, Sí, cómo no. digamos que sería el último que nos quedaría. ¿Ustedes Claro. la ven como una energía limpia? ¿Forma parte de la matriz energética que ustedes piensan? ¿Dónde está la energía Sí, nuclear? ¿Y qué ven en Laguna Verde en la sí, operación hoy día? ¿Dónde está sí. Laguna Verde en esa matriz Claro. energética? Y de mi parte, agradecerte, Rosanetti, que haya sido tan clara, tan puntual, y creo que se refleja tantos años de experiencia en poder atacar estos temas que son muy técnicos. Tenemos una audiencia que, aunque este portal es de factor energético, también muy amplia, gente que quiere aprender del sector, otra muy experimentada como tú, y creo que nos ha permitido pues cubrir a los dos espectros tan amplios de audiencia que tenemos, y reiterarte las gracias de tomar las preguntas tan francas, tan directas, y pues saber que es un proceso que está en construcción, que habrá más, necesitaríamos muchas horas para poder entrar a los detalles finos, pero creo que esta ha sido una buena conversación para profundizar todavía un poquito más en algunos detalles. Así que agradecer mucho tu colaboración, Rosanetti, y de mi parte pues cerraría con ese tema. ¿Dónde está la energía Claro, nuclear y con Laguna mucho gusto. Verde en el radar de Xochitl Gálvez? Claro, con muchísimo gusto. A ver, la energía nuclear es una energía cero emisiones, ¿ok? No tiene emisiones. El problema con la energía nuclear, bueno, desde mi punto de vista, hay dos elementos por los cuales resulta, digamos, muy complicado, o hay opiniones muy contrarias. Por un lado está el manejo de los desechos, sin duda. Eso implica un reto porque sí, la radioactividad pues está presente en esos desechos por muchísimos años. Entonces implica un reto, ¿no? Donde los puedes almacenar, digamos, sin que implique ningún peligro para el contexto. Ese es uno. Y el otro está la percepción de peligrosidad de la operación de la energía nuclear. La verdad es que es bastante segura. La verdad es que el gran ejemplo de accidente terrible, pues, pues está en Rusia, pues, pero realmente, de Chernobyl, pero me parece Chernobyl, ahí sí. que habría que entender a qué se debió ese problema tan grave, gravísimo, gravísimo que marcó al planeta, ¿no?
Creo que tiene que ver más con un problema serio de control de calidad en la operación que en la peligrosidad propia de la operación nuclear. Pero al final existe esta percepción. Lo que Xóchitl Gálvez ha planteado, ahí bueno, y por supuesto, pues entonces te encuentras con la posición de medioambientalistas que te dicen no. Bueno, perfecto, es su opinión. La posición de Xóchitl Gálvez es, primero, la energía nuclear es limpia. Segundo, CFE tiene Laguna Verde que lleva operando, perdón, no me acuerdo, son más de 5 años, sin ningún problema. Y Laguna Verde fue diseñada desde el principio para ampliarse y no se ha hecho. Entonces, nosotros creemos que es conveniente para el país evaluar ya de una manera seria la ampliación de Laguna Verde. ¿Por qué? Porque necesitamos energía que le dé firmeza, o sea, efectivo, como lo dices muy bien, la meta es cumplir con la NDC. Y para hacer eso necesitaríamos tener el 50% de la matriz eléctrica en energía limpia. En un país que está viviendo la crisis hídrica más seria de su historia, pensar en las hidroeléctricas, o sea, hay mucho que hacer, hay que mejorar, sí, pero está claro que por ahí no va a ir nuestra solución. Entonces, Y yo ciclo combinado menos, porque el gas, si demandas, va a subir, eso queda claro, es no ley de la solo oferta y eso, la demanda. el gas, yo voy a decir esto que a lo mejor no le gusta a mucha gente, yo no creo que el gas sea el combustible de transición. Yo creo que nos equivocamos, yo incluida. Yo soy experta en gas, yo me formé en gas. Yo creo que cometimos un error como planeta al definirlo de combustible de transición. Es cierto que el gas tiene la mitad de emisiones de CO2 que las que tiene el carbón. Sí, sí es cierto. Y entonces, como nace, digamos, con el objetivo de sustituir el carbón, pues se le llama combustible de transición, por mientras llega la electrificación, digamos, 100% limpia, ¿no? Pero lo que no vimos es que las emisiones fugitivas de metano, que se dan en un 80% en la exploración y producción, en las actividades de upstream, es decir, en donde nace, iban a acelerar el calentamiento del planeta como ya ocurrió. El metano es el gas de efecto invernadero, tiene una vida útil mucho más corta que la del CO2, mucho más, pero es más de 80 veces potente. Entonces la ciencia lo que te dice es, el calentamiento global va mucho más rápido de lo que las habíamos esperado originalmente. ¿Consecuencia de qué? Del metano. Entonces, tenemos que aceptarlo así, entenderlo así. De ahí que el metano, que sí necesitamos, ojo, por favor, y luego se pone gente muy nerviosa, ay, no quieren, no, entendemos la necesidad de la importancia del metano, la entendemos, pero también entendemos el efecto. Entonces sabemos que tenemos que usarlo con el máximo de los respetos posibles. Entonces, en principio, nada más rápido, nos interesa mucho el almacenar gas, muchísimo, muchísimo. Es una muy buena medida de control de riesgos, pero bueno. Entonces, dado que necesitamos fuentes de generación eléctrica, vamos, que le den firmeza al renovable, vienen las baterías, vienen las baterías, sin duda ahí vienen. Todavía están caras, pero están a 10 minutos de dejar de serlo, pues. Falta muy poco. Sí nos parece que es un momento adecuado para que se evalúe seriamente la ampliación de Laguna Verde, pero solo Laguna Verde. Ojo, solo Laguna Verde. Por lo menos en el gobierno de Xóchitl Gálvez, solo estamos hablando de Laguna Verde. Y además estos son proyectos de muy largo plazo, hay que hacer pila, estas plantas de tercera generación no son fáciles, aunque son muy eficientes, cada vez más seguras, pero es un tema, pero como bien decías, Laguna Verde tenía ese plan de poderla ampliar y creo que eso es lo que tenemos que ver, y me gusta como pensar de que ustedes pues no están peleadas con ninguna energía, lo que necesitan es que su matriz
de energética sea lo más amplia posible, y obviamente lo que van a hacer es que focalizar en aquella que sea más eficiente, y como bien dices, pues ni modo que en los procesos de refinación elimines el combustóleo, pues está ahí, lo tienes que contemplar qué hacer con eso, y hay otros combustibles que estarán ahí y hay que saber cómo los vas a tratar durante esta fase en que pues seguramente iremos transitando energías con diferentes características y cada vez más amigables con el medio ambiente, y pensar que pues en el Inter pues siempre hay una cuestión de ir afinando, como lo quien nos acabas de reconocer, y yo te agradezco que tengas esa honestidad académica, personal, profesional, de decir, pues en esta área nos equivocamos, y pues habría que pensar que algo que pensábamos que ir a hacer de transición, pues no ha sido de tanta transición porque ya la hemos alargado un poquito y nos ha generado unas externalidades negativas, pero pues eso es algo normal en los procesos tecnológicos. Así que pues nada más que reiterar mi agradecimiento, Pedro, que me hayas invitado a la charla, y agradecer a Rosanetti y desearles mucho éxito pues en todo este plan y esta estrategia, porque siempre he creído que pues la energía es clave para un país que quiera desarrollarse, que quiera tener movilidad, que quiera aprovechar el nearshoring, y como bien dijo Rosanetti, las grandes coincidencias que vimos en el debate es que todos consideran que es importante la transición energética, que todos importantes las energías limpias, que es importante el nearshoring. Ahora lo importante, y creo que lo que nos dejó entrever Rosanetti en esta entrevista, es el cómo hacerlo. Y creo que ella ya nos dijo cómo espera hacerlo Xóchitl, y creo que eso nos da muchas luces para los que estamos como espectadores pensando en qué futuro podemos ver para este país. Así que muchas gracias a Rosanetti y a ti, Pedro, y a Ileana por la invitación. Gracias. Pues ya, Rosanetti, pues mira, yo creo que ya nos llevamos más tiempo de lo que habíamos planeado, pero ya además me gustaría hacerte unos dos preguntitas finales. El tema comentabas del marco jurídico, que pues prácticamente Sí, trabajarían con el mismo. Yo nada más, la pregunta sería si sí. tienen identificadas, si hay algunas correcciones, algunos cambios que tendrían que hacer para su plataforma, por un lado. Y por el otro lado, esto de la apertura al sector privado, rondas y todo esto, si tienen un estimado de lo que podría, económico, de que podría detonar toda esta apertura, pues como bien, como lo dicen las rondas, en generación, en toda esta matriz de energía, si tiene un estimado de lo que podría detonar en la economía esta apertura del sector energético, que bien como dices, es otro modelo. Este es otro Ajá. modelo donde también generaría economía y desarrollo económico, porque sin duda detonaría polos de desarrollo. Claro, con mucho gusto. Mira, hay dos formas de medir esto. Una es, ¿cuánto necesita México invertir para llegar ahí donde estamos platicando? Nosotros estimamos, digamos, con cálculos que ha hecho Morgan Stanley, que México necesitaría invertir al menos 45, 50 mil millones de dólares en este sexenio para tener el sistema eléctrico en donde queremos estar. Eso, bueno, pues, entonces ahí súmale 50 mil millones de dólares. Luego, del otro lado, del lado de los hidrocarburos, les comentaba yo, para que México logre estabilizar su producción de crudo, que viene cayendo y cayendo, cayendo, y mejorar reservas, se requieren invertir, de acuerdo a nuestras expertas, alrededor de 30 mil millones de dólares por año, por año. Por año. Y México solamente en esta administración ha invertido alrededor de 10 mil. Entonces necesitamos encontrar 20 mil más, pues ponle por 5 años, pues por 6 años, pues, ¿no? O sea, necesitamos 100 mil millones de Por dólares más. 120. Exactamente. Y luego, si quisiéramos, pero ya expliqué que eso no va a ser prioridad, pues no va a alcanzar el dinero. Hay otro número que hay que considerar, nada más para contrastar con el otro lado, ¿verdad? Porque Paco Barnés hizo un estudio de más o menos cuánto se necesitaría para tener el downstream en state of the art en Pemex, y él calcula 23 mil millones de dólares. Bueno, pues ya, eso es en términos de inversión. ¿Qué tipo de beneficios tienes? Pues mira, en principio, Morgan Stanley establece que nuestras exportaciones podrían sumar 50 mil millones de dólares adicionales anuales. Pues eso es un montón de dinero No, es mucho. para ingreso
como ingreso fiscal, pues si quieres, además de detonar los empleos y digamos, el ir creando entonces, el ir acabando con tus condiciones estructurales de pobreza, reponer el tejido social, pues eso me parece a mí, además, por supuesto, de tener más una expectativa razonable de tener vivir en una economía sostenible que no amenace la existencia de la vida humana. Poca gente entiende, porque también creo que eso es una obligación del gobierno, explicarle a la gente qué nos estamos jugando con la crisis climática. Pues no estamos jugando la supervivencia de la raza humana. Es Claro. así. ¿Cuánto cuesta Otis? ¿Cuánto costó Otis? Pues nomás en vidas, o sea, es invaluable eso, ¿no? Entonces, pues todo esto debería funcionar para que la posibilidad de que sigan ocurriendo los Otis baje, ¿no? Pero si lo medimos exclusivamente por entradas y salidas de dinero, pues ya te di una idea de por dónde va, ¿no? Lo que es un hecho es que México tiene que crecer a tasas muy superiores de las que alcanzó en los últimos 30 años, porque en 20 años se nos acaba el bono demográfico. Si no hacemos algo, en 20 años seremos un país de viejos pobres. Me Sí, parece sin que duda. ese no es el destino que nos merecemos. Claro. Pues bien, gracias Rosanetti. Estuvimos con Rosanetti Barrios, coordinadora de energía de la candidata Xochitl Gálvez y de la coalición de Fuerza y Corazón por México. La verdad te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado con todo esto de la plataforma que está proponiendo Xochitl Gálvez y sin duda pues será muy interesante que los doctores vean lo que están pensando. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Feliz saludar. Gracias.